Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El día de hoy me encuentro con el gran Koe Desu, que para muchos yo creo que les va a sonar su voz apenas él hable, y él es la voz icónica de Level Up, así que los dejo con, bueno, perdón, los dejo con Jorge porque no sé si te acomoda que te diga Jorge o Koe Desu. ¿Cómo prefieres que te diga? Cualquiera, cualquiera me acomoda perfecto. Ah, Muchísimas gracias por bueno, invitarme, muchísimas gracias por el espacio. bueno, muchísimas gracias a ti por ser parte de esto. Nos costó un poco grabar por el tema de las diferencias horarias de México y Chile, pero estamos ya acá y me gustaría decirte cómo te presentarías tú a todo el público que ahora te va a escuchar tanto de Chile y quizás tus seguidores de México. ¿Cómo tú te definirías, por así decirlo, a todo este público que nos está escuchando ahora? Bueno, yo soy Jorge Vargas, alias Coedes o Coedesu, cualquiera de las dos está correcto, aunque teóricamente la U no se pronuncia, Claro. se pronuncia Coedes, Ah, por supuesto, es una palabra japonesa que significa es voz, Koe es voz y la terminación desu o desu es la denominación que es como el verbo to be en inglés, claro, ¿no? claro. Entonces se diría coedes, pero coedesu me gusta, coedesu me Es gusta, como la me gusta porque lo pronunciación de siento. nosotros que no sabemos hablar así japonés. Bueno, no nosotros, porque al parecer tú sabes harto, porque íbamos a hablar aparte de tu canal personal y todo eso. Igual hablas cosas de la cultura asiática, es bastante interesante pues, Sí, sí, soy un enamorado de toda esa cultura. la cultura japonesa, la cultura japonesa y de muchas cosas al respecto. Y pues bueno, ya más adelante te platicaré un poco de la intención que tengo con los contenidos que Ajá. hago con el canal, con mis Como intereses. toda tu vida, no vas a hablar más o menos de toda tu vida, pero sí. Bueno, quiero preguntarte primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el estar acá? Bueno, se sabe, bueno, nadie sabe en realidad, esto es un secreto, de que yo te hablé, me dijiste que sí al tiro, lo encontré genial, después como que tuvimos problemas por mi parte, después hubo un error de nosotros, y ahora ya finalmente, ¿cómo te sientes al finalmente estar acá, en el podcast ya? Muy bien, muy bien, porque mi vida siempre ha girado en torno, por lo menos del lado profesional, en el lado de la voz. Yo soy un locutor profesional que tiene ya unos cuantos años de experiencia, tengo más de 25 años haciendo esto. Y también trabajo, por ejemplo, en una estación de radio mexicana que se llama Radio Fórmula. Y es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, esta parte de la entrevista, esta parte del podcast personal, donde uno platica qué es lo que le interesa, qué le gusta y demás, es muy raro para mí, Nicolás, Oh, no voy a claro. mentirte. No voy a decirte así de, ay, sí, damos entrevistas, hacemos ese tipo de cosas a cada rato. ¿Por qué no? Porque normalmente una persona como yo hace este tipo de contenidos, hace este tipo de trabajo, hace las entrevistas, hace el trabajo de este estilo, ¿no? Uno no está plenamente acostumbrado a recibir las invitaciones, realmente no. Y aparte, pues, te agradezco muchísimo el interés sobre mi pequeña persona para que la gente, tus seguidores en podcast y redes sociales, conozcan un poquito más de quién es Coedesu, ¿no? ¿Quién es Jorge, ¿no? Todo el mundo sabe que me gustan los videojuegos, que me gusta Japón, Claro. que también trabajo en una estación de radio. Bueno, algunos lo saben, algunos otros no. Pero pues casi nadie sabe otros aspectos, ¿no? De la vida que es un poquito Sí, como más más personal, personal, ¿no? claro. Yo en lo personal, bueno, toda la gente que ha ido a mi podcast, me interesa conversar con ellos. Son personas que yo no voy a llevar a alguien porque sí a mi podcast. Si yo traigo a alguien es porque me interesa su persona, más allá de si sus géneros, da lo mismo. A mí lo que me importa es la persona que está detrás, lo que me puede aportar, lo que la gente igual la puede conocer, porque hay personas que yo he conversado miles de veces y no las invito porque no me interesa realmente hacer un capítulo con ellos. No es algo en contra de nadie, sino de que simplemente yo te sigo desde Level Up cuando ya estaba en el colegio, o sea. Al menos habrán pasado unos 10 años desde que te conozco, o sea, bueno, no te conozco como tal, pero sí te sigo desde el medio de Level Up y em,
después de un tiempo, cuando me abrí Twitter, hace un par de años ya, te empecé a seguir y muchas cosas me parecieron bastante interesantes. Y bueno, y ahora actualmente te sigo en Twitter porque es como donde más suelo estar para informarme de cosas en general. Y siempre pensé, cuando estaba pensando como con quién podría colaborar, a quién podría llevar al podcast, y dije, me gustaría alguien del medio de los videojuegos. Y pensé en varias personas, la verdad, no te voy a mentir. Pero dije, ya, a varias de estas personas las conozco, pero por lo que hacen el contenido nomás. Él, por ejemplo, a Trash. A Trash lo conozco por el contenido que hace, pero no lo he visto así como en redes sociales como la persona que es, porque al final es lo que habla en los videos como algo como ya guionizado, ¿me entiendes? Entonces como que no sabía nada de él, de su vida. Quizás Trash, no sé, es una persona que es muy diferente versus la que es la cámara, o puede ser la misma. Me puedo equivocar, pero como yo a ti ya te seguía, ya como que había visto varias cosas de tu red, me parecía interesante saber tu opinión de algunos temas que quiero tocar más adelante, hablar un poco de tu historia. Me gustaría que la gente que te sigue, la que me sigue, que te conoce, pueda conocerte mejor. Entonces vamos a hablar un poquito de todo. Entonces es más que nada eso, por esa razón yo creo que te invité y por esa razón como que intento bien pensar quién traigo al podcast y a quién no, más que nada por un tema de que es mi interés. O sea, perfectamente puedo traer a alguien conocido porque sí, pero si no me interesa la conversación no fluiría. Entonces como que se notaría mucho de que como que no lo estoy haciendo a gusto. Y la gente sabe, y lo he Claro. dicho miles de veces, que el podcast yo lo hago por amor al arte y me encanta mucho que le vaya súper bien ahora a comparación de antes porque me he puesto igual las pilas y todo, pero voy a hacer hasta que yo me aburra. El día que esto se acaba porque yo quiero que se acabe. O bueno, el tiempo no me dé, o la salud, etcétera. Pero es como eso. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Pues adelante, primero, adelante. Tú sí, mira, pregunte. primero quiero comenzar. Ya, lo primero. ¿Cómo llegaste a leer? Partamos por eso, porque yo creo que mucha gente, incluyéndome, me llama la atención. Porque, claro, tengo una duda igual aparte. ¿Cómo tú haces, o sea, tengo entendido que para tener voz de locutor como la que tienes tú, eh, no es fácil, no es como que es llegar y que tienes la voz profunda, por así decirlo, listo. Creo que tienes que como que tomar clases. ¿Cómo funciona ese proceso para que tú digas, ya, mi voz ahora es como de locutor, por así decirlo? Porque Ah, no es ya, como ya, que ya, ya. naces y eres locutor, ¿no explico? Entonces, Bueno, es que hay algo muy claro. importante y esto va para toda la gente que quiere no solamente ser locutor, sino que tiene la intención y la inquietud de crear contenido en línea, ¿no? Ya sea streameando, ya sea haciendo videos de YouTube, de TikTok, de lo que sea, ¿no? A toda esa gente es importante que tengan algo en cuenta. O a la gente que quiere entrarle a la radio tradicional o algo así, ¿no? A narrar documentales, etc. La primera regla es que no necesitas una voz aterciopelada, profunda, baja. No, 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 no. O sea, no hay voces feas ni voces bonitas. La diferencia está en que tu voz puede ser educada o no educada. ¿A qué me refiero con eso? Una voz educada es aquella voz que entiende perfectamente lo que está diciendo. Te pueden pasar un guión, por ejemplo, y tú puedes leerlo, tú puedes darle la intención que te está pidiendo el director, por ejemplo, pero si no estás comprendiendo de qué va, la gente que está escuchándote, la gente que está viendo el video, el comercial, el infomercial, el video de YouTube, etcétera, 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 no va a hacer clic contigo. Porque una voz educada es una voz entendida, es una voz que le hace sentir a esa persona que quien le está hablando es un experto en el tema. O sea, es comprender de qué va. Cada palabra tiene su propia personalidad, cada párrafo, cada línea, cada libro, cada verso y demás. Esa es la diferencia. La voz educada es la que te hace sentir. La voz educada es la que te hace sentir diferentes emociones a lo largo, por ejemplo, de un audiolibro. De nada sirve que tú leas perfectamente, que tengas toda la dicción, que leas palabra por palabra, letra por letra, que es una técnica, esa parte es una cuestión de práctica. Pero si no entiendes, si no comprendes, si no utilizas otro tipo de recursos, como conocer tu propia voz, conocer sus alcances, hasta qué punto puedes llegar, hasta qué punto más bajo puedes llegar. Si no utilizas esos recursos, el texto no va a vivir, el texto no se va a entender, el texto no va a llegarle a esa persona, ¿no?
Si estás hablando del drama, por ejemplo, Claro. de Activision Blizzard Sí, en sí, este sí, momento, no puedes simplemente decirlo como un lector de noticias, ¿no? Si estuviéramos en un programa noticioso, probablemente sí, sí, ¿no? sí, Diríamos, Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, dijo que ta. exacto. Pero si lo que quieres es hacerle sentir a las personas que el problema probablemente sea únicamente Jim Ryan, pues entonces debes de aprovechar todos esos recursos. Entonces, toda la gente, a todos tus seguidores, para ti, para todas las personas que están interesadas, ese es el primer paso. No sentirse mal o bien por no tener una voz de cierto timbre, porque no hay voces buenas ni malas. Hay voces educadas y voces no educadas. Esa es la diferencia. Los estudios, la práctica, por supuesto, ayuda, pero sobre todo la práctica diaria. Yo estudié Ciencias de la Comunicación hace muchos años, porque ahora ya ni siquiera la carrera se llama así, Claro. ya no se llama Ciencias, ya se llama Comunicación a secas, por ejemplo. Ya cambió en pues, prácticamente todas las partes de todas las escuelas del mundo. Ya no le denominan de esa manera, pero yo estudié Ciencias de la Comunicación, terminé la licenciatura, me titulé, hice un posgrado. Y después, claramente mi, mi meta, lo que yo quería hacer desde hacía muchos años, era participar en esto, ¿no? Mi meta era estar en la radio, al Claro. principio, ¿no? Oh, ya. Y al respecto, pues hice muchísimas cosas, ¿no? Las prácticas profesionales, fui a castings, me rebotaron de los castings, quién sabe cuántas veces me dijeron, niño, estás muy verde, tienes poca experiencia, no nos hagas perder el tiempo, no pierdas el tiempo tú tampoco, regresa cuando tengas ya la experiencia suficiente. Y así, hasta que poco a poco fui encontrando un estilo, fui encontrando las características en donde me faltaba mejorar, por ejemplo, las cosas en las que yo estaba cometiendo errores, todo eso, ¿no? Hasta que finalmente se dio la oportunidad, ya hace bastantes años, estar así en una estación de radio, pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Para eso tuvo que pasar muchos castings, muchas pruebas de voz, muchos comerciales, muchas cosas sin pagar. O sea, Sí. yo trabajé muchas veces, con la promesa de que me pagaran y nunca sucedió. O muchas veces la gente aquí en México y probablemente en muchas partes de Latinoamérica se repite el mismo fenómeno de, pues mira, como eres principiante, no te vamos a pagar, pero esto Lo te va a entiendo servir. tanto, lo entiendo tanto lo que me estás diciendo, porque ya he pasado por cosas así, la verdad, y lo entiendo Ajá. mucho. La gente como que cree que porque uno es principiante tiene que hacer prácticamente las cosas gratis y eso no es así. Trabajo es trabajo y No, no, lo entiendo muchísimo. Y el tema de la exactamente. voz también, porque al final me ha pasado muchas veces en muchos capítulos que a veces la voz hasta se me rompe cuando hablo de cosas como que me llegan, pero al final mi objetivo cuando hablo en el podcast es de que la gente les logre conectar. Eso es lo que yo busco, conectar con la gente, porque si quiero hacer un producto que sea popular, entre comillas, puedo hablar de lo que esté pasando en el momento. Y puedo hablar, no sé, de lo de Activision Blizzard y puedo estar 3 horas hablando de lo que pasa, leer documentos. Pero al final no es lo que yo quiero como conectar con la gente, quiero que este capítulo y los futuros que vengan y los siguientes invitados, invitadas, que la gente se dé cuenta y saquen cosas de lo que ellos, o sea, de todas las personas que vengan que te pueden entregar. Por ejemplo, tú lo que nos estabas hablando, algo bien importante, porque al final es, ya sea tu herramienta de trabajo, sea tu voz, tu mente, tu arte, tu música, lo que sea, al final hay que refinarlo, no sirve de nada solo hacerlo y nada más. No hay que, como que siempre hay que buscar la manera de mejorar, ir mejorando, arreglando cosas, y lo encuentro genial de que hables todo esto, porque lo de que tú haces como de la voz, lo que tú explicas de que hay que educar a la voz, se puede aplicar a muchas cosas, a muchísimas cosas. Por supuesto, no Entonces, solamente en el ámbito de los videos, claro, de YouTube, de las redes sociales, sino comunicación, la herramienta de tu voz la puedes utilizar en todos los aspectos de tu vida, ¿no? claro, Está muy de moda ahorita, por ejemplo, utilizar las herramientas que hay en las diferentes plataformas como TikTok, ¿no? claro.
te pone una vocecita chistosa, algo de inteligencia artificial y pues ya eres otra persona, ¿no? Y está bien, porque nos ha hecho pensar en otros escenarios que no hubiéramos pensado hace años, ¿no? De qué va a pasar con nosotros, ¿no? Pues qué va a pasar con nosotros, que necesitamos ser mejores cada día para que no nos alcance tan rápido, por lo menos, porque yo creo que eso nos va a alcanzar de una manera que ni siquiera nos vamos a dar cuenta o ni siquiera nos dimos cuenta ya que está encima de nosotros, de tanta generación de contenido que ya no es humano, ¿no? Claro, Pero ¿cuál es la diferencia en este momento? Pues la diferencia va a ser tú. exacto, la O sea, persona. está padre decir inmediatamente yo. Está padre, ¿no? Que la maquinita haga todo el proceso y genere una voz artificial. ¿No? Y Está más padre. podemos hablar también de la inteligencia artificial, que a veces te puede hacer todo la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, me encargo en tema de redes sociales y bueno, estudié marketing. Y de repente uno ve así como que hay herramientas que literal te pueden hacer toda tu pega. O sea, uno pone una palabra X y te va a hacer la pega. O sea, existen muchas cosas que uno va descubriendo porque de repente uno busca como páginas, por ejemplo, por decirte, inspirarte, por ejemplo. Busco como, por ejemplo, para hacer un post de una empresa o algo, busco a veces como otros posts de empresas relacionadas y de repente buscando como cosas que me ayuden, por ejemplo, uso de repente, no sé, el Google Calendario para organizar mejor mi vida, ordenarme bien, el horario de colación, etcétera, etcétera. Y de repente Ujú. te llegan como cosas de que hay gente que dice utiliza una inteligencia artificial y siento de que si uno hace eso, como que pierde como la gracia, no sé, o sea, a mí al menos prefiero, no sé, calentarme la cabeza 10 minutos y hacer algo como genuino que literalmente pedirle a un robot que lo haga por mí, porque al final va a llegar un punto que yo no voy a tener que pensar y creo que eso es como peor a la larga, o sea, ¿cómo hacer tanto? Como ya tenemos la facilidad de que un computador nos facilita para poder buscar sinónimos, que te arreglen los errores ortográficos y miles de cosas y buscar una inteligencia que te haga todo eso, lo encuentro como igual, bueno, cada uno verá lo que hace, pero yo al menos siempre prefiero hacer algo que venga como de mi mente antes que empezar a encargarle todo, como dejarle todas estas responsabilidades que uno tiene, en este caso en mi trabajo, a una máquina, porque al final, mientras más cosas se las deje como a las máquinas, siento de que como que uno pierde humanidad, como hablando como en el ámbito más como cyberpunk, que al final quizás hasta el teléfono nos conoce mejor que nosotros mismos, va a llegar el punto. Y es algo Totalmente. que como que igual me da como cosa, no sé, como miedo, igual como que con tanta, bueno, nosotros conocemos ya la cultura cyberpunk más que nada porque decimos las luces estéticas y todo este tema de, ¿cómo decirlo? Como lo que uno ve en la televisión, por así decirlo, en las películas, en los juegos, pero la cultura cyberpunk no es algo bueno, al contrario, te muestra como los excesos, todo lo malo que tiene la tecnología y por qué hay que temerle miedo, o más bien respeto, porque el teléfono literal puede hacer tantas cosas por nosotros que nos afecten, sabe dónde estamos, nos escucha, todo, entonces es como algo que uno, si uno va por ese lado, hay que tener mucho respeto con la tecnología porque a futuro al final no vamos a tener privacidad si seguimos así. Porque al final el computador va a saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo hablo, va a pensar, va a poder predecir lo que pienso, ese es el tema. Y eso es complicado. Entonces es como Por lo eso. menos, momentáneamente, sí podemos convivir con esa generación automática de contenidos, Claro, pero el consejo yo creo que sería nunca perder la parte humana, exacto. nunca deshacernos completamente de nuestra propia creatividad y nuestra propia capacidad pues de hacer contenidos, de crear contenidos, de crear algo, Claro, ¿no? Todo mundo tiene ahora la grandísima facilidad. Yo crecí en una época en donde era muy complicado grabar, muy complicado editar video, imagino. audio y demás. Pero ahora las cosas han cambiado radicalmente, pero pues yo lo veo como una gran ventaja, ¿no? Y las generaciones más actuales pues lo ven como una normalidad, ¿no? Exacto, sí. Ojalá que esa normalidad no se convierta en el punto de partida de la deshumanización total. Exacto. Afortunadamente hay muchísimas personas que tienen muchas cosas que decir
Y esas personas, con el simple hecho de querer hacer algo, de querer decir algo, es suficiente. Un microfonito, un smartphone, una computadora viejita, un micrófono pues muy barato, etcétera. Pero lo importante es que lo plasmen, que lo hagan, que practiquen. Y de esa manera tendrán ustedes una voz inteligente, tendrán ustedes una presencia inteligente en pantalla. Que la gente diga, este tipo tiene verdaderamente algo que decir, algo que escribir. Exacto. Tiene un valor agregado para mi suscripción, tiene un valor agregado para que yo lo siga, para que dé like, para que ese apoyo que yo le estoy dando, aunque sea con un like, sea el motor, sea el empuje que necesita para que no deje de crear. Porque ese es el otro lado, que la gente de repente no percibe el apoyo o muy por el contrario recibe hate por todos lados y deja de hacer contenido. Claro. Y a lo mejor esa persona tenía demasiado valor. Es que son consejos muy generales, ¿no? Muy vagos. Es que lo entiendo totalmente, porque yo al final un día me acuerdo que me senté y dije, ¿qué hago con mi podcast? Estoy en un punto donde, claro, tengo mi público, pero no crece, está estancado. Y dije, mira, yo hago esto por amor al arte. Lo hago, no busco hacerme millonario ni nada de eso. Pero me puse a pensar, quiero entregar algo que no hay ahora. Quiero entregar algo que no existe ahora, porque hay mucho contenido, claro. Pero me puse a ver los charts de Spotify, por ejemplo, y vi los podcasts, los ojeé. Me metí en varios. Y lo que no vi era algo como, loco, quiero conocer a las personas, quiero como conocer a mis creadores, quiero que alguien me hable, pero no desde como creador de contenido, no como de esa visión como de que, oye, aquí te enseño cómo tener más like. No, nadie, no está como ese lado humano, por así decirlo, o dentro de lo que yo busqué. Quizá, perdónenme si hay algún podcast o algún podcaster o una podcaster que me escuche y me diga como, no, es que mi pod no lo vi. Simplemente, pero lo que yo vi que faltaba dentro de tanto como contenido, que sentía que era redundante, era más de lo mismo, eran conversaciones entre amigos, y no está nada de malo, al contrario, si le hace feliz hacer un capítulo semanal con tu grupo de amigos contando anécdotas, puta la raja. Pero yo al menos pensé, quiero entregar algo que no hay, y quiero de verdad conocer a gente que siempre me hubiera gustado conversar, por ejemplo, por decirte, contigo, siempre con lo que se habla, por ejemplo, en los programas, en esto, siempre me hubiese gustado sentarme y decirte, oye, mira, lo que tú hablas en este video no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, o pienso esto. Entonces lo encuentro como genial que ahora, por ejemplo, gracias al podcast, de cierto modo, puedo llegar y decir, estoy hablando con Jorge, estoy hablando con Coedes. Lo encuentro muy genial, y que toda la gente ahora como que no solo se quede como eres una persona que tiene una voz, que hace esto, trabaja para este canal y hace esto otro. No, es como quiero ir más allá. Y con eso quiero ahora como tocar más que nada como tu tema, como hablemos un poco ya de tu vida también, un poco de ti, cómo es la persona del día a día, porque imagino ya que uno mientras más va creciendo, que me he ido dando cuenta por las malas razones de la vida, que a mí me encanta jugar. Lo he dicho muchas veces, juego desde que tengo uso de la memoria, pero cada vez menos tiempo, por ende siempre limito más ahora como qué voy a jugar, a qué le voy a dar el espacio para hacerlo. Entonces quiero hablar cómo nace primero que nada tu pasión por los juegos, porque por algo igual estás en Level Up, o sea, si no, no estarías, creo yo. Claro, por supuesto. ¿Cómo nace también esto de ser locutor? ¿Cómo tú un día te levantas y dices, ya, quiero estudiar esto? ¿Cómo la gente que te conoce te escuchaba tu voz y decía, deberías hacer, no sé, locutor, tu voz para hacer reclames o cosas así? Entonces quiero que vayamos, si quieres, como primero por lo de la voz y después vamos por lo de los videojuegos, que quizás puede ser más largo eso. Bueno, te cuento rápido para no aburrirlos, porque la historia es larga como siempre, y como largos son los años, ya uno no... ¿Cuántos años ya tienes? Yo tengo 46 años. Uf, pensé que eras más joven. No, te ves más joven. Yo también. Yo también. Oye, qué increíble. Yo también. Qué increíble ya. Sí, ya tengo 46 años. Entonces yo conocí los videojuegos en la prehistoria. O sea, yo crecí con Commodore 64, con Atari, con Intellivision, y quizá otras palabras que ustedes de plano no hagan tantita conexión. Claro.
conocí, yo crecí con aparatitos que no se le podían llamar consolas portátiles, pero de alguna manera lo eran. Eran unos juegos electrónicos porque ni siquiera eran videojuegos. Se trataba de unas placas que venían en unas carcasas. Por ejemplo, una era de tenis, otra era de Sí. fútbol. ¿Existieron en algún Otra, momento acá, en Chile al menos, como en el McDonald's, que vendían como, que era el juego? Por ejemplo, me acuerdo que Casio tenía una que era de disparos, me acuerdo. O sea, la marca Casio, que por si acaso para los que no saben son calculadoras, además que alguien no lo sabe porque hay como, es medio raro mi público demográfico y hay gente que es menor de edad que me sigue por algún motivo, no sé cómo llegó. Entonces Casio, para los que no saben, es una marca de calculadoras que también realizó un tiempo juego. Y son como que venía de un algún- juego, sí, el juego era, ¿cierto? Era como un juego. exactamente. Sí, sí me acuerdo. Estos eran hechos por Mattel Ah, o sea, y Mattel. únicamente Ya, dale, dale. eran hechos por Mattel y eran dedicados a un deporte, fútbol americano, béisbol, fútbol, etcétera, ¿no? Y era lo único que hacían. Me voy a comprar el de fútbol, ¿no? Por ejemplo, voy a comprar el de béisbol, lo que sea. Estos aparatitos eran una placa madre muy sencillita que tenía una serie de foquitos LED, no como los LED actuales, sino pues, algo mucho más burdo. Sí. Y estaban hechos con una programación muy simple, en donde tú tenías un control, no precisamente un joystick, sino dos botones laterales con los que te desplazabas en el caso del fútbol americano, y mediante unos cuantos bips y encendido y apagado de los diferentes foquitos que tenían, te daba la sensación de que habías recibido un pase y tú con uno de los botones tenías que avanzar de alguna manera, que el avance era una sucesión de prendido y apagado de foquitos, ¿no? Entonces yo crecí en esa época, o sea, prácticamente vi a los videojuegos nacer, o sea, me faltó poquito tiempo antes para ver los primeros intentos de Pong, para ver los primeros intentos de este desarrollo. Me faltó poquitito para ver este osciloscopio, que es un aparato que sirve para medir las ondas de video, donde fue prácticamente desarrollado el primer videojuego, que pues es debatible, pero pues muchos creemos que fue Pong, Claro. este puntito. Sí, me acuerdo haber jugado alguna vez Pong, pero no el original, sino como estas adaptaciones que después se hicieron con el paso de los años. Pero sí, entiendo totalmente. Ujú. Entonces, pues yo vi desde la prehistoria, ¿no? Pasando por Atari, Intellivision, Atari 2600, 7800, después Commodore 64, y después ya brincamos hasta, por ejemplo, el NES, SNES, 64, Sega Master System 1, Master System 2, Genesis, por supuesto, etcétera, etcétera. O sea, yo desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado ligada a varias cosas, ¿no? A Oriente, por alguna manera, de alguna forma. Como que se ligaba. De alguna manera. Ajá, de alguna manera, ¿no? Corea, China, Japón, ¿con qué? Por ejemplo, con práctica de artes marciales, con gente que conocía gente que sus vecinos, amigos, o que de repente convivíamos con personas que tus hijos eran coreanos, japoneses, chinos, etcétera. Entonces de alguna manera siempre mi vida fue ligada a la tecnología, a Oriente, a los videojuegos, ¿no? Entonces desde muy chico me gustaban muchísimo, ¿no? Lamentablemente no fui de esas personas afortunadas que tenían, de esos niños que les compraban absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues carecíamos mucho de muchísimas cosas, y por supuesto de esto en casa, y de los videojuegos eran un poco complicados. Era un lujo. Bueno, hasta el día de hoy lo son. Lo son, Sí, ¿no? No es un producto de primera necesidad, es un lujo, pero pues es un gusto, es un hobby, es un montón de cosas para mucha gente. No solventábamos esa necesidad con otras cosas. ¿Con qué? Pues con el amigo, que sus papás sí tenían mucho dinero, ¿no? Y esos amigos, muy afortunadamente, pues tenían todo lo necesario para tener
los videojuegos más actuales, los más nuevos, el que acababa de salir, la nueva consola, el nuevo control, saltos de NES a Super, de Super a 64, de 64 a Cubo, etcétera, etcétera, de Master System 1 al 2, a Genesis, a Claro, un todas Game esas consolas que Gear. habían antes que, bueno, nosotros en mi familia somos como, a ver, somos cuatro primos dentro de mi familia por lado de madre. Y me acuerdo mucho de nuestra infancia que teníamos una Super Nintendo para nosotros cuatro. Y teníamos, nunca compramos tantos juegos, tuvimos como cuatro juegos, me acuerdo, que era el Donkey Kong Country 2, el Super Mario, el antiguo, el World, creo que era World 3, ¿cierto? O era el World, no me acuerdo, ya no importa. Super Mario World, Super, ya seguramente Super es. Mario World creo que era, no, no el 3 nada que ver, me estoy Ujú. yendo a otro lado, pero Super Mario World y teníamos el Mario Paint por algún motivo, teníamos eso para el Mario este de pintar y el Mario Que Kart. ya es rarito, Sí, que era ya es raro rarito, y ya no es un. sé cómo tuvimos, la verdad es que, y me acuerdo también que era lo mismo, que cuando ya crecí un poquito más y tuve la primera, bueno, tuve primero Polystation y todas estas como versiones piratas, me acuerdo de que tenía amigos que tenían muchos juegos originales, así que conocía a otros, no tenía ninguno y ahí era como, ya te cambio este juego por este otro. Y uno no conocía nada, pues, porque como que no había medios de informarse, como ahora que uno, por ejemplo, dice, ya va a salir, por ejemplo, Resident Evil 4 Remake. Y uno puede ahora buscar videos, ver cosas. Antes uno se informaba por revistas que eran una vez al mes. Y hay una revista, no sé si supiste, Jorge, que la revista Game creo que fue la que quebró. No sé si sabías eso. Mm, Revista Game. no, No, no me acuerdo qué Game. revista era. Revista, no me acuerdo cuál era, pero creo que fue la revista Game o algo así que se llamaba, que quebró. Una de hace poco, relativamente poco, durante finales del año pasado, comienzos de este, quebró una revista. No me acuerdo cuál era, te Me mentiría. acordaré, Eh, me acordaré, creo Claro, saber, pero claro, claro. haré memoria ahorita. El punto es que es igual fuerte eso, porque, por ejemplo, yo antes para saber algo de de un juego tenía que comprar una revista, tenía que leer, ver las fotos que eran como screenshots del gameplay. Y. Ah, me acabo de acordar, la revista era Playmania. Eso, Playmania fue la que. Sí, Playmania. Playmania, sí, 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 por supuesto, Playmania. por supuesto. Y fue el año pasado, creo. Fue a comienzos de este año, no recuerdo. Y recuerdo de que el último Más o menos. juego que hablaron fue de Forspoken, me acuerdo, porque esa revista la compré cuando llegó acá, que llegó acá como en febrero, enero, y por algún motivo siempre llegan tarde acá a Chile, pero me costó como 5.000 pesos chilenos que vendrían siendo $6, $7 por ahí, haciendo como una conversión así muy fácil, o sea, muy simple, perdón. Pero la cosa es que es como interesante ver cómo tuviste todo este cambio. O sea, para mí ya es sorprendente pasar de lo que era la Super Nintendo a ahora estar en el tope de gama que sería como PlayStation 5, Xbox Series X o S, o un PC de alta gama. Y veo, por ejemplo, juegos, no sé, juegos como Horizon, el Forbidden West, que son totalmente, hay un mundo de diferencia entre los gráficos que habían en el Mario versus ese juego. Entonces, como que poder haber visto eso, me imagino, si para mí es sorprendente, me imagino cómo es para ti, porque si hablamos del gameplay, cómo es la sensación de jugar, entre miles de otras cosas, tú viviste más todavía que yo ese tema, porque yo tengo 25 años Sí, y para mí ok, ya es eres muy joven. sorprendente, sí. Entonces, Sí, soy de esas personas afortunadas que ha tenido la suerte, la fortuna, la gran fortuna de que uno de sus pasiones, uno de sus hobbies, ya podido ver pues, prácticamente desde el caldo primario, desde el origen de los tiempos hasta la actualidad, ¿no? Por eso yo creo que, haciendo un breve paréntesis, por eso me parecen a mí, en lo personal, tan absurdas las discusiones con respecto a qué consola es mejor, ¿no? O claro, qué plataforma es mejor, ¿no? Que es mejor jugar en PC, o que si es la plataforma suprema, o que si Xbox tiene esto, que si PlayStation tiene lo claro. otro, que si Switch es una tableta glorificada. Me parecen totalmente absurdas esas discusiones, porque una vez que recorres la historia, por lo menos mentalmente, y te das cuenta de algo muy importante. Lo único que realmente te debe de interesar
puedes tener el tiempo suficiente para, en este caso, disfrutar de tu hobby. Disfrutar de tu hobby, disfrutar de tu juego, disfrutar de tu espacio. Es lo único que importa. Si hay diferencias, por ejemplo, entre el rendimiento de Resident Evil 4 Remake, entre la versión de Xbox del Serie X a PlayStation 5, o que obviamente va a tener más diferencia en la versión de PC, es una discusión estéril, totalmente, que no te va a llevar a ningún lado. Exacto. El que juega donde quiere. Exacto. Y con los recursos que tiene o que puede pagar. O con el tiempo que puede entregar. Porque muchas veces ese es el otro problema. Y te voy a ser sincero, con el paso de los años no se pone mejor. Las obligaciones, la vida adulta te van mermando cada vez más. Entonces valoras cada momento. Así como con la vida, así como con mi esposa, es algo que yo platico con ella pues frecuentemente. Yo soy un hombre casado y platicamos de repente de ese tipo de cosas, ¿no? De que lo realmente importante está aquí y ahora. Por ejemplo, en este podcast que estamos haciendo. Exacto. Ya más tarde será una partidita de lo que tú quieras. Sí. Ya más tarde será pensar en otras cosas, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, etcétera, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de videojuegos, ¿no? En este momento estamos hablando de por qué era importante. Después de todo eso, algo que me marcó definitivamente, seguramente lo conoces, fue Gus Rodríguez, Club Nintendo. Hoy me siento y ahí como las cosas emocionado al tiro, lo pude notar como en tu voz, no sé, como que algo me dio porque me acordé de ese momento ahora y sí, me dio como algo al tiro. No sé si estaré equivocado o no, pero Gus Rodríguez siento como que ya como que sentí que el ambiente cambió y si quieres puedes hablar un poco de eso y quién es él para los que no lo conocen, porque mucha gente no lo debe conocer a esta gran persona. Y bueno, dale nomás. Rápidamente. Gus Rodríguez fue, porque falleció ya hace un par de años, fue uno de los pioneros, una de las primeras personas que logró hacer de las primeras revistas y los primeros grandes esfuerzos por hacer un contenido especial, un contenido numerado, un contenido constante, recurrente, con noticias de videojuegos, especialmente hablando de Nintendo. Él era un gran apasionado de los videojuegos y especialmente de todos, pero especialmente de Nintendo. Y por ahí de finales de los 80, cuando el Nintendo Entertainment System, el NES, era todavía muy popular y ya estábamos a punto de dar el cambio al Super Nintendo, había una única tienda, por lo menos aquí en México, oficial de Nintendo, que se encontraba al sur de la Ciudad de México. Y en esa tienda, Gus Rodríguez, junto con un grupo de personas muy capaces, muy talentosas todas ellas, comenzaron a hacer un fanzine. Un fanzine era una publicación chiquitita, una especie de panfleto, una fotocopia, así tal cual, un papelito donde incluía noticias, unos trucos, cómo le puedo hacer para sacar más vidas en Mario, etcétera, etcétera. Y lo dejaban en esa tienda, ese fanzine, que se llamaba Club Nintendo. De ahí comenzó la idea de crear una revista. Sale la revista, es un hitazo, la revista Club Nintendo, y con este mismo grupo de personas crea el primer programa, vamos a decirlo así, formal, el primer programa de televisión dedicado a la industria de los videojuegos, dedicado a Nintendo, que se llamaba Nintendo Manía, que muy afortunadamente se transmitía en TV Azteca y afortunadamente en muchos países. Probablemente en tu país, en Chile, probablemente llegaron a tener algún programa, señal de ellos. Pero lo conocieron en prácticamente toda Latinoamérica. Claro. En aquellos días había una empresa que se dedicaba a la distribución de juegos en Latinoamérica que se llamaba Seito. La dirigía un japonés, el señor Kikuchi.
Y este señor Kikuchi, junto con Gus, junto con Nintendo de México, que empezaba a crearse y que desafortunadamente no continuó, porque tú sabes que Nintendo no tiene Claro, representación no en tiene. México. No, No existe no, Nintendo no, México. no O sea, existe. hay Microsoft México, hay Sony México, pero no hay Nintendo México. Claro. Pero esa era la intención. Pues dieron todo el apoyo, crearon la revista, se fueron al programa y en el programa, pues que duró bastante tiempo, Sí, más de 100, 150 episodios, por ahí harto así. tiempo, sí. Mucho tiempo, pues había personajes como Maggie Heggie, que era una chava que conducía con ellos, Mark Thatcher en un momento, el hijo de Gus, el chavo que le dicen, que ahora también pues, prevalece en redes sociales y prevalece en otro tipo de contenidos. Y muy en la última etapa, ahí te va todo, cómo se Sí, fue todo juntando, porque claro. todo va, de alguna manera, tu vida de repente, cuando la ves en retrospectiva, Sí, es te das nada, cuenta de por qué, te das cuenta de por qué pasan las cosas. claro. En la última etapa de Nintendo Manía, lo conducía, aparte de Gus, aparte de Maggie, aparte de Mark, un chavito que se llamaba Densho, Ya, que seguramente lo ubicas, que también estuvo en Level Up, Densho claro. Shinoda, por supuesto, Casi nada. que es ex Level Up, por supuesto, que ha estado en diferentes canales de YouTube, en Atomics, por ejemplo, también estuvo un rato, en Level es una persona recurrente que va y regresa, de repente Claro. está aquí, de repente desaparece un rato y todo. Pero pues desde esos días, pues yo seguía admirando, ¿no? La creación de Gus, yo seguía admirando el programa y todo, y ahí dije, bueno, también está muy chavito, ¿no? Y me sorprendía su capacidad para comunicar, me sorprendía su capacidad para explicarte de qué iba el truco de Sonic 3 para tal, 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 tal. Claro. Cuate Densho, pues continuamos en nuestro camino cada quien, yo me lo encuentro hace muchos años, hace más de 15 años. Me lo encuentro en Radio Fórmula, que es mi trabajo en la radio. Claro. Es la estación que acá en México. Me lo encuentro con otra producción, con un programa, y de repente cuando lo veo, inmediatamente hicimos clic, ¿no? Porque dije, Densho, no es posible, ¿no? Porque yo conocí su trayectoria por la revista, por el programa, por otras cosas, y obviamente ya por el brinco que acababa de dar Level Up de ser un foro únicamente, convertirse en un canal de YouTube, en convertirse en algo más grande. Claro. Hace más de 15 años de esto. De toda esta historia y cómo todo se entrelaza. Pero sí, Todo se va de alguna manera entrelazando. Entonces hicimos gran amistad desde esos días, por supuesto, y de repente un día me dijo, oye, fíjate que Uroboros, que por supuesto también lo conoces, sí, obviamente. anda buscando un nuevo redactor de noticias. No sé si te interesa, a ti que yo sé que te gustan muchísimo los videojuegos y yo creo que tienes la capacidad. Bueno, hice mi prueba, hice mis notitas, hice mis redacción de nota informativa, algo de Pokémon, recuerdo, algo de Xbox también, algo así. Pero se me ocurrió, yo ya tenía bastantes años trabajando como locutor, se me ocurrió decirle a la gente de Level Up, incluida Ouroboros, que en ese momento él era como el jefe, digamos, como el productor general, como el director general en ese momento. Claro. Le comenté, ¿sabes qué? Aquí te dejo mi trabajo a tu consideración, aquí está mi currículum, pero también te voy a dejar algo que me voy a tomar la libertad de hacerte algo especial. No, pues que te voy a enviar estos audios, que eran las mismas notas que yo había escrito, hechas con voz. Claro. Le envié el correo electrónico y me respondió a los 5 minutos, ¿no? Me dijo, ven mañana, por favor, a las oficinas de Level Up. Y de ahí el resto es historia, mi querido Nicolás. Así, de una manera, mi admiración por Gus Rodríguez, mi admiración total siempre de su esfuerzo por llevar el contenido, llevar las noticias de la industria de los videojuegos a más personas, por crear una comunidad,
por tener un claro, programa, por tener una revista, que en ese programa existieran y en esa revista existieran ciertos colaboradores y porque ahí estaba Densho y porque Densho claro. conocía a Uro y Y porque como todo Uro se... estaba en Level. Increíble. Es imposible no emocionarse, para mí al menos, o sea, pensarlo, porque yo no te podría decir que los videojuegos han sido algo negativo en mi vida ni nada, al contrario. He conocido a gente muy importante en mi vida gracias a ello, he conectado con mucha gente gracias a ello. Mis mejores recuerdos están, como muchas personas, ligados a la infancia gracias a ello. Tengo todavía recuerdos de cuando jugué por primera vez Final Fantasy VII, que yo creo que es la historia que más la gente repite. Pero te lo digo, Sí, estaba en un momento sí. muy oscuro de mi vida, era niño, no entendía nada de lo que pasaba y recuerdo estar con mi primo jugando Final Fantasy VII y era algo que, no sé, como que al escucharte hablar de eso me transportaste como a esos tiempos donde Nintendo, Play, y al final, lo que tú dices, al final da lo mismo si jugáis en un teléfono, si juegas en la tablet, si juegas en la Switch, Blaze, al final a todos nos une este hobby tan bonito, tan precioso que yo valoro eso y siempre lo digo, mis mejores recuerdos de mi infancia están con los juegos. Esa, como en el video que decía el Uro, perdón, de Level Up cuando él se va, creo que fue su último video que decía ¿por qué amo los videojuegos? Ese video yo recuerdo que cuando lo escuché yo me puse a llorar porque para mí, Totalmente. este no es solo un hobby. Para mí me molesta cuando la gente. Claro, las películas son arte, el cuadro es arte, pero los videojuegos pueden hacer casi lo mismo y más, porque uno es la persona que ejecuta la acción. Claro, uno ve una película y uno empatiza con el personaje. Uno ve un cuadro y uno logra interpretar lo que te quieren transmitir el artista o el artista, pero el juego es algo que tú eres el principal, como el engranaje principal para que todo ocurra. Es correcto. Entonces, para mí los videojuegos no son solo un simple hobby y me molesta porque lo he hablado con gente y para mí los juegos pueden ser mucho más que solo un mero entretenimiento. Claro, eh, si hablamos ya de los juegos como Fortnite, sí, puede ser divertido, pero gracias a Fortnite alguien pudo haber conocido a su pareja y gracias a Fortnite pudo conocer a sus mejores amigos una persona y te lo doy firmado a ojos cerrados que eso pasó. Que más de alguna No, persona conoció a gente muy importante por el Fortnite que tanto la gente odia, que a veces dice es un juego estúpido, bueno, no te gusta, pero es algo que no es su público objetivo, que es como el tema que mm, siempre toco, que a veces, por ejemplo, hablando ya como otro tema, mezclando temas, pasa de que, por ejemplo, a la gente no le gusta, por ejemplo, el tema de la sirenita, tú sabes que porque la actriz es de color y todo eso, pero al final uno tiene que ujú. pensar que hay productos que no son para nosotros. No creo que la sirenita alguien dijo, oh, sí, esta película la vamos a hacer para una persona de 40 años que no, es para la nueva generación. Porque estamos en ese cambio como el meme que sale en Los Simpsons, ese como yo estaba en la onda y después dejé de estar en la onda, una cosa así, no sé si te acuerdas, como Sí, la la onda. onda, ahora que la onda de onda es muy mala Exacto, onda. Eso va a exacto. pasar a ti. Y pasa, porque hay veces hay juegos, películas, lo que sea, que no me llaman ni me interesan, pero no por eso voy a empezar a creer que es lo peor, y no, es simplemente algo que no es para mí, porque al final, aceptémoslo. ¿Cuántas personas que hemos conocido siguen jugando a pesar de los años? Hay mucha gente que nosotros hemos conocido y dejaron el hobby, o simplemente Es un están tan tema. ocupados. Ese en sí, mi querido Nicolás, Sí, dejar el hobby, dejar los juegos, claro, deberíamos hacerlo aparte. claro. Aparte, en Otro otro capítulo, podcast, sí, porque da para largo. es un hoyo, es una madriguera de conejo, Claro. la cual creo que no nos gustaría en este Ah, momento claro, claro. Sí, entrar, pero, o sea, no me malentiendas, no, no es algo que me ofenda ni nada, ¿no? Sino que me refiero a que es un tema muy, muy profundo. claro. Si gusta, ahora que estamos grabando, vamos a acordar para grabar a futuro sobre eso, el tema de Ah, dejar un claro, hobby. O sea, no solo los juegos, puede ser cualquier hobby que uno puede tener. exactamente. Y ahí hay Y muchos temas. Si gustas, podemos después de que terminemos de grabar y todo esto, organizamos para más futuro, pero lo entiendo totalmente porque hay algunos temas que dan para largo. y Pero, la eh, madriguera es profunda, ¿eh? claro, Es claro. profunda, profunda. Pero a modo de resumen para toda la gente, es que
yo entiendo que mucha gente ve algo estúpido jugar. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo que bajo tu visión es como cómo alguien va a estar mirando un par de píxeles o cosas así. Yo lo entiendo. Entiendo que no lo entiendas, que lo veas mal. Lo entiendo que por ese motivo algo que para ti quizás como cómo alguien va a gastar tantos dólares o pesos chilenos o lo que sea en algo que solo es como virtual. Pero vean más allá. Por ejemplo, cuando vemos una película y habla de algo y logramos empatizar y logramos llorar, logramos a veces conectar las películas a momentos como no sé, películas de animales que fallecen como Hachiko, y lo conectamos hasta nuestras propias mascotas, o los cuadros que lo conectamos a nuestra propia vida, los videojuegos son mucho, son como eso y más también. Porque Por hay supuesto. juegos que me conectan a momentos, como una Navidad cuando uno abre un juego que te regalaron cuando eras pequeño, a un amigo que te vuelve a ver y decides jugar con él y ahí empieza a conversar y como que todo se relaja. Entonces, lo que les digo a la gente, yo entiendo que existan prejuicios, entiendo que mucha gente también hay cosas muy malas de los videojuegos como la adicción y todo eso, pero denle una oportunidad, o sea, yo creo que es un hobby muy lindo. Es cierto que es muy caro, pero vale la pena de repente darle como probar el juego, no mirarlo tanto como, oh, esto es tan malo y todo esto. Y que por favor siempre, no solo con esto los videojuegos, porque claro, este caso es mío, porque claro, es algo que me gusta, pero sí les digo como, em, intenten como eliminar prejuicios, en general, no hablo de los juegos, olvídense, si no quieren probar un juego en su vida, perfecto, es válido. Pero sí entiendan de que los prejuicios, no sé si piensas lo mismo que yo, al final no te llevan a nada. Los prejuicios son... Por supuesto. Claro, uno cuando de repente en ciertas edades, incluyéndome, uno tiene muchos como prejuicios por muchas cosas, pero si algo he aprendido que mientras uno tiene más prejuicios, vale la pena a veces simplemente atreverse, probar cosas, conocer otras cosas, escuchar a otra persona hablando de este tema o de otro. Creo que uno gana al quitarse los prejuicios porque a veces uno como que siempre tiene estigmas a ciertas cosas. No solo de los juegos ni nada de eso, pero es como eso. Y era eso lo que quería decir a toda la gente que nos escucha. Y ahora, bueno, retomando como el tema ya que hablamos un poco de Ghost, cómo llegaste a Level Up, cuéntame un poco la pasión esta para lo... O sea, no sé si es pasión, pero yo asumo de que algo que te gusta, todo esto de cómo educaste tu voz, cómo nació todo Sí. eso. Vamos por ese lado. Cuéntame. Bueno, pues yo creo que todo empezó de niño, porque yo era ese niño que elegían los maestros. Tú vas a leer la ceremonia que todos los lunes hacen aquí, por lo menos aquí en las escuelas de México. Así es el día de la bandera. Entonces Jorge va a leer el juramento a la bandera. Ya pasaba al frente. ¿Y por qué me elegían a mí? Porque resultó que yo leía un poco mejor que los demás. Y resultó que yo siempre era elegido como para... tú vas a ser el narrador de nuestra obra de teatro. Tú no vas a salir, tú no vas a salir, tú no vas a aparecer en escena, pero tú vas a ser el narrador. Y siempre, ¿no? Así, la secundaria me pasó lo mismo, ya en la preparatoria también, ¿no? De repente me decían, oye, pues yo creo que necesitamos tú que nos grabes esta parte porque es importante, que no sé qué. Ah, sí. Desde ahí iba como forjándose de alguna manera, ¿no? Claro. Luego, yo no empecé a estudiar comunicación, no empecé de esa manera, yo empecé a estudiar sistemas computacionales, por increíble que parezca, que de alguna manera está relacionado, ¿no? De repente la tecnología siempre me llamó la atención, pero un día me vi resolviendo ecuaciones de tercer grado en lenguaje binario y me vi en el espejo y no me veía yo de esa manera. Ahí dije, no creo que las cosas vayan por ese lado, ¿no? Y también, por increíble que parezca, Nicolás, no era malo, ¿no? O sea, no era que yo llevara malas calificaciones ni nada, porque he de decirte que pues yo prácticamente fui un nerd, un rechazado, una de esas personas que tienen así, pues...
la típica imagen del matado, ¿no? Tú me Claro. entiendes, Sí, sí. seguramente tú me entiendes. Claro. Y por lo mismo, yo siempre mantuve un nivel de calificación que lo necesitaba mantener de esa manera por la beca que tenía, ¿no? Yo estuve becado desde nivel preparatoria hasta profesional, pues yo tenía un objetivo que mis padres no gastaran en mí, no pagaran, no gastaran ese dinero de esa parte mía, no les costara trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había dificultades, por supuesto, había dificultades económicas, como tantas y tantas personas lo padecen en todas partes del mundo. Entonces me vi al espejo y dije, no quiero resolver ecuaciones de tercer grado en binario toda mi vida, ¿no? Y me dediqué a buscar clases, a involucrarme en otros ámbitos, hasta que recordé esa parte de la voz, recordé esa parte de ese interés que había. Me metí a unas clases de comunicación, me metí a unas clases de radio, de las personas que ya estaban estudiando en la misma escuela. Y ahí fue donde dije, aquí es. En cuanto empecé a estudiar comunicación, me mandaron llamar para hacer mancuerna con unos chavos que ya estaban en un semestre o dos más avanzados que yo, y que tenían la obligación de ir a una estación de radio normal, una estación de radio profesional, a hacer programa. Y mi primer encuentro con la radio, con los micrófonos, fue en una radio en vivo, un programa que se transmitía aquí en México. Y eso me marcó, ¿no? Me dijo, este es el camino, ¿no? Me marcó como el Mandalorian, ¿no? Claro. This is the way. way. Esta es de aquí soy, ¿no? Y pues de ahí para el real, ¿no? Terminé la licenciatura, pasé al posgrado, me titulé, y empecé a buscar trabajo, hasta que pues llegué a la estación de radio, como tal, que era uno de mis grandes objetivos, y continuar también al mismo tiempo haciendo otras cosas, ¿no? Porque pues no solamente hago este tipo de rollos, ¿no? También hago cuestiones comerciales. Claro. Mi primer trabajo formal, mi primer trabajo que me pagaron así, toma tu dinero, fue en el Museo de Antropología e Historia, que es muy famoso aquí en la Ciudad de México, donde hice la voz para un documental chiquitito de los que te muestran, por ejemplo, pasas de una sala a otra sala, y esta es la sala Olmeca, ¿no? Ese fue mi primer trabajo formal, ¿no? Por el que me pagaron, ¿no? Algo que ya no está presente actualmente en el museo, pero ese fue mi primer trabajo formal, ¿no? De desarrollo. Sí. Así más o menos. Así sorprendido tu camino y todo, o sea, es fuerte. Y se pone más curioso. O sea, se pone más curioso. Perdón, la palabra no es fuerte, sino como es muy interesante, porque cómo pasaste de como decir, ya no quiero esto para mi vida, a decir, esto es, como que es algo muy raro, porque mucha gente a veces habla de eso, de que esto es lo que yo quiero hacer. Me pasó con mi carrera, yo quería estudiar psicología, y fui a ver clase y algo como que se me descuadró, como que dije, esto no sé, como que empecé a dudar. Y ahora Las que me tripas tienen razón. claro, y ahora estoy ejerciendo esto y es lo que me apasiona, es lo que me gusta. Es algo que... Tuve yo la gran fortuna, Nicolás, de toparme a gente que desafortunadamente ya no está en este plano existencial. Grandes maestros de este lado, y tuve la oportunidad también de trabajar con gente de doblaje antes de estar en una estación de radio. Trabajé en un punto diferente, en América Online, este servicio de internet que hace muchos años era lo in, estaba de moda. Ahora pues ya es un proveedor de internet muy chiquito, todavía existe, pero únicamente en Estados Unidos. Únicamente en Estados Unidos. Y en ese ámbito yo me dedicaba a escribir artículos de ¿qué? Pues de tecnología, de videojuegos también. O sea, siempre estuvo ligado de alguna manera, ¿no? También los videojuegos a este rollo, y el doblaje y la voz. Ahí conocí, por ejemplo, a todo el elenco de Los Simpson, que tengo entendido, a Gabriel Chávez, que es el señor Burns, a Humberto Vélez, que es Homero Simpson, a Patti Acevedo, que es Lisa,
a Nancy Mackenzie, que hizo muchos años a Marge, a Claudia Mota, que hizo a Bart Simpson muchos años también, a Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, que fue director de ellos también, a mucha gente, porque yo también estaba haciendo en ese punto mi tesis, que es de doblaje. Yo estaba intentando hacer una hipótesis, un trabajo acerca del doblaje mexicano, y conocía también a Mario Filio, que, para que lo ubiquen mejor, es el rey Julien de Madagascar, por ejemplo. Claro. O Obi-Wan, por ejemplo, en la nueva... Oye, sí, verdad, la voz de Obi-Wan no lo había pensado, ahora que lo mencionas, como que... sí. Él dice, tú eras el elegido. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Toda esa gente de alguna manera marcó el camino, ¿no? que debía seguir, porque aunque yo estaba trabajando no en radio, sino escribiendo en un portal y haciendo cosas, siempre la vida me llevaba al camino de la radio, siempre me regresaba al doblaje, siempre me regresaba a los videojuegos, ¿no? Mario Filio, por ejemplo, y trabajé con él un poquito con cosas para Cartoon Network cuando él hacía Vaca y Pollito. Qué tiempos. Qué tiempos. Ajá, claro. Todo, sí, cuando él hacía Soy la Comadreja y todo ese rollo. Pues tuve la grandísima oportunidad de hacer unos cuantos loops, de trabajar con él unas cuantas veces. También me pagaron muy bien, lo recuerdo perfecto. Mi camino no se fue al doblaje, se fue a otro lado, se fue a la radio, se fue al documental, se fue a la narración, se fue al audiolibro, se fue a la narrativa tenebrosa, así a muchas cosas diferentes, ¿no? Pero el doblaje no fue lo que me marcó. Me gustaría regresar en algún punto, pero sé que es algo difícil. Es un ambiente muy cerrado, muy hermético. Muy cerrado. O sea, tenía la idea, pero no pensé que, ya ahora que tú me lo comentas, porque claro, yo, por ejemplo, cuando hablamos de doblaje, es como que una vez lo conversé con algunos amigos, que sentía de que siempre como que hay estereotipo de personaje y siempre está como el mismo actor, como que hay personajes que ya, bueno, igual se entiende si es un personaje de una saga que se repite el actor, pero hay ciertos como estereotipos o tipos de personajes, arquetipos, esa es la palabra, arquetipos de personajes que se asocian a ciertas voces. No sé si... Bueno, pues sí, claro. Sí. Ahora entiendes por qué. Ahora sí. Estoy... O sea, más que sorprendido, es como confirmar lo que ya pensaba. Por supuesto, tus sospechas eran reales. Es un ambiente cerrado, complicado, difícil, y sobre todo ahora, incluso difícil para las estrellas de doblaje. Claro. Incluso difícil para ellos. ¿Por qué? Porque ahora lo más importante es que seas popular, que seas un youtuber exitoso, que seas un tiktoker exitoso. Eso vale más de repente para las distribuidoras, que tengas un verdadero talento como actor de doblaje. Porque para hacer doblaje, lo primero que hay que hacer no es tener buena voz. Lo primero que hay que hacer es ser buen actor. Por lo mismo de que platicábamos al principio de la plática. ¿Cómo le vas a hacer sentir que verdaderamente tú eras el elegido? Debiste llevarlos a la luz, no a la... ¿Cómo vas a llevarlos a esa parte? Es que no es con dotes histriónicas. El tema de generar algo en el público es más difícil de lo que uno cree. Porque, claro, yo me puedo estar emocionando, pero la otra persona quizás no le transmito nada. Ese es otro punto que también hay que tocarlo. Yo puedo estar diciendo, no, yo estoy haciendo mi interpretación de la vida. Por ejemplo, hablemos como un caso más como actual, como Brendan Fraser en La Ballena, por dar un ejemplo que es como, ya, es algo que, claro, él puede estar dándolo todo y quizá alguien no lo logra como entender, por así decirlo, no logra como captar esos sentimientos. Entonces es complejo. En este caso, bueno, The Whale, para mí al menos yo pude conectar bien con esa película y el tema es que eso es lo que uno hace, que a veces uno cree que puede lograr eso, pero a veces no pasa. Es algo complejo porque yo puedo, por ejemplo, ahora ponerme a llorar por el tema que estemos hablando, pero si la otra persona no lo logra captar ese mensaje, ahí como que hay un problema entre el comunicador y el receptor. Exactamente, el canal de comunicación es el incorrecto. Claro, y es interesante todo esto lo que hablamos porque mucha gente no conoce cómo funciona este como proceso de
¿cómo decirlo? Como para ser locutor y todo esto y que lo O de diga esto proyección. tú, sí, es algo interesante porque ya, uno puede conocer mucho el tema de los actores y todo esto, pero lo de la locución es un tema que no se habla lo suficiente. Por ejemplo, yo en lo personal no soy fanático mucho de los doblajes por un tema de que siempre soy de la idea de que el doblaje original sea de lo que sea. En este caso, si es en español, se hace en español. Pero siempre soy fanático del doblaje original de lo que sea que esté viendo Por o supuesto, escuchando. por Y el supuesto. tema de los doblajes que uno no a veces desconoce cómo funciona como cast. Por ejemplo, con esta película que estuvo Sonic fue, si no mal recuerdo, que fue Luisito Comunica que hizo la voz de un personaje de Sonic, creo que fue, ¿o no? Pues Luisito es Sí, sí. Sonic. Sí, claro, Sonic, estaba con la duda, pero ese ejemplo, entonces, la gente como que dice, lo llamaron porque es famoso, pero asumo de que no es solo eso, o sea, va como él interpreta, porque al final tú que has estado en un casting, asumo, o varios, en realidad, no creo que solo uno, es como te dicen, te sientan y te dicen, ya, este es el guión, contexto, esta escena es ta, y tienes que lograr transmitir esto. Es algo así, me Básicamente, sí. imagino, ¿sí? Es algo así. Es un proceso muy similar. Es un proceso así de Claro, que llegues, haces sala. Hacer sala significa que vayas como a formarte, como si fueras a un consultorio médico. claro, Y a estar esperando si hay oportunidad, ¿no? O que te avisan, ¿no? ¿Sabes qué? Va a haber un casting de la nueva película de Disney. Ok, vamos a hacer. Llegas y de acuerdo al perfil que tienen en la sala de doblaje tuyo, tú tienes cierto rango que puedes parecer una persona mayor o que puedes parecer una persona más joven. Probablemente ese procesito te ayude a que digan, bueno, tú probablemente tengas la oportunidad de ser parte de esto. Metes a la sala, te dan tu guioncito, te pones tus audífonos, te centras en el micrófono, das nivel, te ponen el loop quiero decir el fragmento de video o de audio, y que ahora es súper complicado porque el tema de copyright es impresionante, prácticamente no estás viendo nada. Muchas veces de las nuevas películas únicamente estás viendo unos reels que están todos en pantalla verde y que el resto de las imágenes están blurreadas, están tapadas, están borradas, por decirte algo. Y únicamente estás viendo a veces prácticamente los ojos, la nariz, la boca del actor o del claro. personaje que vas a interpretar. Pues tienes un contexto mínimo al respecto. Y es súper complicado y hermético. Te dicen, sale, tienes que hacer sentir a las personas esto, porque al personaje le acaba de pasar esto, y llegas y tu línea comienza ahora. Ya lo haces y pues te sientes bien, mal, lo haces un par de veces, todo es rapidísimo, todo es así muy intempestivo, no te da tiempo prácticamente de nada, como darte ni nada, porque la gente más profesional, muy entrecomillado por supuesto, Claro. ya saben cómo está el rollo, ¿Cómo ya es saben cómo esto? está. ¿Cómo funciona el proceso? Ya Ajá, vas a lo es tuyo y listo. Y ¿no? Y claro, adelante. Pues sí, es complejo, pero es sobre complejo. todo porque la parte actual se va mucho a la figura mediática, ¿no? Así de Eugenio Derbez como tal, Luisito Comunica Claro. como tal. O sea, vende muchísimo más que tengas a un TikToker exitoso en tu cartel como diga, y como el personaje principal, el TikToker tal, eso vende mucho más que Claro. simplemente un cartel de una película, quizá basada en un videojuego, que la mayoría de las personas no tienen ni idea, que es un erizo azul, que más bien parece gato y que la gente no entiende nada. Es complicado. Sí, sí. Y el caso de Eugenio, desconozco toda su historia, pero él tengo entendido que igual tuvo una historia más o menos compleja para como llegar al punto que está ahora. Por ejemplo, que él fue parte de ganador de los Oscars con la película el año pasado de Coda, esa de la familia que era sorda. Ah, Y sí, la sí, carrera de sí, él es sí. bastante, bueno, yo la conocí a él por una película que se llamaba No se aceptan devoluciones, Ujú, ujú. que es una película que de verdad me logró llegar en su momento, y de verdad que el caso de él me imagino que es de los que rompen esa regla, porque es un personaje, bueno, no un personaje, una persona que logró como hacerse su lugar y le debe haber costado, me imagino, un mundo. Muchos Tengo años. algunos recuerdos de algunas cosas de él, así como de la historia.
y creo de que a él tuvo algunos problemas, creo que él alguna vez habló, recuerdo, tengo como algún recuerdo de que él habló sobre cómo él llegó a donde él está, que de verdad me parece como interesante como su carrera, pero Es curioso, fíjate qué curioso que lo menciones, porque yo lo conocí a él hace muchos años. claro, Yo estaba todavía estudiando, estaba haciendo mi servicio social. Y en el servicio social me mandaron a una entrevista, a una rueda de prensa de una película rarísima que se llamaba Shrek, que nadie entendía de qué iba, ¿no? Todo el mundo decía que era un monstruo verde y ya, ¿no? claro, Ni claro, idea, o sea, ni idea tenía, ¿no? Me mandaron a un hotel aquí en la Ciudad de México y me dijeron, no, pues tú únicamente toma notas y tráenos las cosas. Pero la casualidad del destino, Nicolás, la casualidad de las cosas. destino, sí. Resultó que iban a ir Mike Myers, Cameron Díaz y Eddie Murphy, y esa era la gran rueda de prensa, porque iban a presentar la película. Pero también habían invitado a Eugenio Derbez y Claro. también habían invitado a Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek también, porque invitaron al burro y a Shrek. Sí, pues, y él era burro, me acuerdo que... Ajá. Corrígeme si él era burro, ¿cierto? Sí, sí, Ajá, era burro. Eugenio es el burro y Sí, 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 es que su voz es y, a- como tan y Alfonso, icónica. sí, y Alfonso Obregón, que también es un viejo lobo de mar del doblaje. Claro. Él recuerda, bueno, él es Kakashi, por ejemplo, en Naruto y cosas así, ¿no? Oh, estoy muy sorprendido, de verdad, él es caca... Oh, estoy ahora Él, como... e- Ah, mi cabeza, sí, es que yo me él es recuerdo... Kakashi Sensei. Ajá, Increíble. Ahora cuando lo vea voy a ver a Kakashi. ajá, Pero estoy muy exactamente. sorprendido. Sí, Es que, cuando veas a Shrek, vas a ver a Kakashi. sí, es que no lo había pensado, pero era como que me pongo a pensar así cuando habla burro y digo, oh, está de verdad muy como conectado todo, pero sí, Mm, estoy muy... y de repente resultó que el traductor que iba a hacer los servicios para poder hacerle las preguntas a Cameron Díaz, a Eddie Murphy y a Mike Myers, no llegó. Y de repente una señorita se paró de ahí de entre nosotros y empezó a preguntar si alguien tenía conocimientos de traducción, que si alguien podía hacerles el favor. Y ahí va Jorge a levantar la mano. No. Y adelante, pero sí puedes, sí, no te preocupes, pásame las preguntas. Sí, porque ya nos dijeron, nos pasaron 3 preguntas cada uno, son muy herméticos, son muy mamones, son muy payasos, son muy sangrones, sobre todo Eddie Murphy y también Cameron Díaz, son muy acá, no te preocupes. Y en el caos se olvidaron de Alfonso y se olvidaron de Eugenio, porque toda la atención obviamente Claro, se la llevó Cameron, se la llevó Mike Myers, se la llevó Eddie claro. Murphy, las voces originales y aparte las estrellas reales, ¿no? Las estrellas ahí de verdad, ¿no? Y pues ahí conocí en ese momento a Eugenio y ahí conocí a Alfonso y presenté mis respetos, por supuesto, Obviamente. por el lado de doblaje, por el lado del fanatismo y todo eso. Y pues esa fue una gran anécdota porque yo hice la traducción de las preguntitas ante los medios, ante esa pequeña rueda de prensa que habían organizado, que nadie se había enterado de una película que nadie daba nada por ella, que a nadie le interesaba, que nadie sabía el trancazo que iba a ser. Muy curioso, muy curioso. Muy, Soy un muy, tipo. muy curiosa la historia que cuentas porque lo encuentro increíble, o sea, conocerlo a él, o sea, yo, claro, yo lo conocía en aquellos años por esa película, pero me imagino que cómo se también él se debe sentir porque ahora, claro, ahora él está teniendo el reconocimiento que debió tener en su tiempo y ahora es más valorado. Me imagino que ahora, por ejemplo, si hay una entrevista y ahora lo nombran a él como parte de, como Y todo ahora es esto. el señor, ¿no? Ahora es el Claro, señor. y es interesante porque si algún día él pudiera estar acá y le pregunto cómo y se acuerda de todo esto, lo más probable, debe sentirse, yo creo que bien, que alguien de verdad como que se interese por todo esto, como su trabajo, por así decirlo, de doblador, porque al final la gente lo ve como algo simple, como, solo lees esto por tu voz, pero es más que eso, es interpretar al personaje, porque si no alguien, cualquiera lee los diálogos en ese punto. Como ¿Mm? que te haces parte como del personaje que estás interpretando y creo que el labor de doblador, a pesar de que yo no sea alguien que consuma muchas cosas como en lenguaje como traducido, sino como en el original,
aún así lo aprecio. Por ejemplo, la voz de Joel en español, no recuerdo ahora el actor de voz, pero es una voz que uno la reconoce y uno ve a Joel. Y eso significa que la persona que estuvo detrás hizo un excelente trabajo porque Mm. logran como personificar al personaje, que eso es lo difícil. Es correcto, el doblaje es un mundo aparte. A mí también me gusta mucho consumir el contenido la mayor parte de las veces en su idioma original. Considero, después de ya muchos años en este rollo y de haber participado en algunas cosas y habiendo hecho trabajos también de doblaje, que hay personajes que son indoblables, por así llamarlo. O sea, que no puedes meterte con el audio original, ¿no? Se me ocurre Darth Vader. ¿Cómo Claro. podrías? O sea, y sin embargo existe un doblaje que no está mal, está bien, y el doblaje funciona para otras personas que no tienen la capacidad de estar leyendo subtítulos, que no tienen la capacidad Claro. para estar consumiendo un cierto tipo de contenido. Pero Exacto. considero, y esto es muy personal, que hay personajes que no te puedes meter, no puedes hacerlo. No puedes igualar a James Earl Jones Claro, la en la voz voz de él. de Darth Vader. Claro. Star Wars, aparte, dicho sea de paso, es otra de mis pasiones, ¿no? Además. Sí. Es que también es otra razón por la cual me gusta cuando he visto tus posts o cosas relacionadas a eso también. Me encanta también Star Wars. Pero ahí tenemos otro capítulo de 10 horas, lo que dure, porque Star Wars es Da para mucho. otro Sí, mundo da para otro aparte y aparte. es un universo muy rico en el sentido de que literal cuando hablan de universos como este tema que cada vez más presente como mundos como, no inclusivo la palabra, sino como donde todos puedan ser bienvenidos. Si alguien busca un mundo, ese sería Star Wars. Literal hay todo tipo de personas, Muy razas. incluyente, muy incluyente. Sí, y es bueno porque es natural, en el sentido de que Star Wars no se siente como forzado, porque al final hay miles de razas, de personas, de todo. Entonces, ahí es algo que se siente bien cuando hay personajes que son diferentes. Como que yo encuentro que se siente mejor cuando los personajes rompen la norma en Star Wars que cuando son parte de los cánones que se suelen ver en cualquier universo en general. Supuesto, los villanos Mira, siempre serán mejores. villano, El antagonista sí, siempre va a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y va a hacer brincar a la audiencia de esa manera, ¿no? Como claro. dices, Star Wars es un tema aparte, es un podcast aparte. Y aparte de hablar de Sí. Star Wars, ¿de qué? ¿De Es que qué? ¿De la qué? ¿De tanto? música, el ¿De qué de tanto? ¿De personaje, qué de todo. tanto? De las He visto series, libros, de cómics, las radionovelas. novelas. Ay, increíble. No, eso nos da para Algo. 1000 horas. Claro, y bueno, para hablar un poquito más de ti antes de ya ir terminando este capítulo, que ya igual ya deben ser, me imagino, más. No, tú estás más temprano que yo, ¿cierto? Es que Estoy tengo más como el temprano, horario que. para mí son las 7:30 de la noche. Ah, claro, para mí ya estamos en la noche, que ya como que ya es la hora ya de acostar. No por eso, sino porque ya llevamos igual harto tiempo conversado, hemos hablado de todo de ti y yo creo que hay muchas cosas más que hablar, pero siento de que el tiempo es finito Correcto. y aparte de que hay mucho de qué destripar, pero podemos felizmente, yo felizmente te acepto acá de nuevo hablando de Star Wars, del tema de las pasiones que uno deja. Pero ya yo creo que es demasiado largo el capítulo y igual es denso para la gente porque imagino que la persona que esté escuchando esto lo va a escuchar quizás por partes porque es Seguramente, largo, sí, 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 da sí. para harto. Y quiero tocar un último tema antes de irnos. Quiero tocar un tema que, ¿cómo te lo digo? Em, no quiero sonar... A ver, estoy pensando cómo toco el tema, porque igual es un tema complicado, es algo que no sé si todos conocen esto de ti, pero quiero hablar, ¿cuál es tu, cómo decirlo? ¿Cómo te impacta a ti como jugador? O no como jugador, porque creo de que no todo es como jugador, sino como persona el tema de que, por ejemplo, esto igual es muy personal porque conozco tu vida, como te lo menciono. El tema de que exista más como este tema como em, paterno filial en los juegos, este tema ya creo que vas entendiendo como para dónde quiero ir, ¿cierto?
¿Aló? ¿Se Es cortó? complicado, es complicado. Claro, claro, pero en el sentido de que yo sé que esto es difícil, pero lo hablo por el sentido de que muchísimas personas de la cual nos escuchan acá em, han sufrido eso, como la carencia de todo esto, y cuando tú has hablado de ese tema de la parte padre, ¿cómo es para ti ver este tipo de cosas que ahora, por ejemplo, el arquetipo como de The Last of Us, por ejemplo, padre e hijo, el road trip que se hacen últimamente, o toda esta historia ahora, y siento de que antes, bueno, no era así como ahora, ¿me entiendes? Como que Sí, exista todo lo esto, y han cómo tú lo lo han ves explotado ese... mucho. Claro, Sí. cómo es para ti ver esto y por qué te hago esta pregunta tan personal? Porque no sé si lo ves como con buenos ojos o cómo lo ves y por qué No, elegiste este tema. Perdón, déjame termino esto y te dejo al tiro darle con todo. Es porque creo que no hay nada más humano, por así decirlo, más que hablar de todo este proceso que ha sido para ti el vivir esa pérdida y por qué quiero saber esto de ti, porque siento que hay mucha gente, más de la que uno cree que tuvo muchas carencias. Y quiero que al final vean que hay cosas buenas a pesar de, como que la luz, la luz al final del túnel. No sé si me entiendes para dónde sí, quiero tocar, sí, sí, que es un sí, tema difícil y quiero sí, tocarlo con el sí. mayor respeto posible porque yo de verdad que valoro todo lo que has conversado acá, valoro todo este tiempo que hemos tenido esta charla y quiero tocar este tema con el mayor respeto posible porque hay mucha gente que ni siquiera tuvo algo ahí, no tuvo ni siquiera una imagen. Y hay Sí. mucha gente que la salud mental es algo que quiero hablarlo, porque yo sé que es algo que todavía es tabú, yo sé de que hay gente que no entiende que la depresión y estar solo es algo más allá de échenle ganas, no, es algo más delicado. Y que esto como los juegos o las películas, el medio que sea, te sirve para conectar, empatizar y entender que, em, aunque uno lo vea que todo está tan negro, hay cosas que gracias a los momentos más oscuros han salido. Como Cory Balrog cuando habla de la historia de Ragnarok de God of War, de cómo él se motiva para hablar la historia de Kratos y me gusta más este Kratos que es real, una persona que tiene un desarrollo que un Kratos que solo mata. Y es un mensaje potente el tema de la paternidad, de aceptar quién eres, la persona que eres el día de hoy. Y quizás muchos jugaron el juego y dijeron, ay, que no me gusta que hablen de esto, pero yo siento de que nuestro medio, el medio que tanto queremos, que amamos, que nos ha dado tantas cosas, tiene que avanzar en ese sentido. Tenemos que, claro, si tú quieres jugar algo, persona que me escucha por divertirte, está en todo tu derecho. Pero yo creo que los juegos tienen mucho más que entregarnos. Historias de amor como The Last of Us, que ahora recién están siendo escuchadas por muchas personas que antes ni siquiera les gustaban los juegos. Me encanta que ahora sean populares. The Last of Us es mi juego favorito de toda la vida y encuentro que es muy importante los mensajes potentes que dejan estos juegos, como The Last of Us 2 o uno que son una historia de pérdida, de amor, de aceptación, de amar a quien eres, de aprovechar los momentos con aquellos que más quieres, porque esas personas en cualquier momento se pueden ir. Entonces por eso quería tocar ese tema y te pido disculpas de antemano si te afecta o algo, pero creo No, 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 que... no, no creo que me afecte más allá de lo que ya, de lo que ya estoy afectado, así que no te preocupes. Entonces, eso no creo que nos dé. Lo que sí te debo decir antes es que me sorprende la precisión con la que lo manejaste, ¿no? Me sorprende Claro, la precisión con la que me has hecho partícipe de este tema en específico. Eso sí es, claro. para mí es sorprendente. No lo digo como como un reclamo, sino No, como que es verdaderamente sorprendente y tal vez sea una forma de decirme a mí mismo que yo y todas las personas del mundo tal vez dejamos entrever más allá los simples bits y bytes en un tweet. Tal vez dejamos claro. entrever más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de las líneas que dicen tal o cual cosa. Yo creo que un mensaje en Twitter lleva, por ejemplo, o en cualquier red social, una carga.
Lleva una carga, por Claro, supuesto, y genial. definitivamente le has dado a un punto neurálgico, Nicolás. Claro. Bueno, bueno. Ah, mira, lado de God of War. Me rehusaba totalmente antes de 2018, que fue cuando salió el Sí, nuevo God of War. Yo me claro. rehusaba al nuevo Kratos, porque para mí Kratos era otra cosa. Para mí Kratos era otro personaje. Para mí Kratos sí era un padre, pero que había perdido todo. Había perdido toda esperanza de vida y que su única motivación en la vida era la venganza. Punto. Lo logró. Tuvo un final, God of War 3, y para mí Kratos murió. Para mí murió. Sí, Y yo me rehusaba totalmente a tocar ese juego. Pero Level Up, muchas veces, no porque queramos nosotros, sino porque las cosas están ahí. Tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle de alguna manera. No todos los juegos te pueden gustar. A la hora de hacer reseñas, a la hora de hacer comentarios, audios, voz en off, artículos, etcétera, no todo tiene por qué gustarte. No todo tiene por qué interesarte. Y cuando ves un tema que no te satisface, un tema que no te entra, un tema que te afecta claramente en tu psique, lógicamente el rechazo es mayor. Si te exacto. vas a ver a un Kratos totalmente diferente con una relación con un hijo. Pues tú conoces a Kratos y así de, pues, desde los trailers se veía. Claro, Relación pésima, enferma, degradada, olvidada, separada, ardida, ardida como ese raspón que te diste en la pared y que te arde todo el día. Sí, me imagino. para siempre. Pero, pues resulta que el juego es excelente. Resulta que Exacto. la narrativa es impresionante. Y es un pelijuego, dirán, sí, unos Sonyers y son uno de estos. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Pero pues en ese sentido, pues le dieron al clavo. Tenían que Es que, presentar, tenían que presentar un es- momento crítico, neurálgico, un momento álgido para reconectar con quizá con una audiencia que se le ha olvidado que las carencias afectivas, que las carencias de los padres, que las carencias exacto. de figuras paternas, maternas o figuras de autoridad siquiera, pues es un tema tan importante que tanta gente lo está resintiendo que pues, ¿por Exacto. qué no aprovechamos este medio que es mundial, este medio que es universal, este medio que es un lenguaje que, aunque el idioma del juego esté en inglés, español, alemán, chino, mandarín, japonés, no importa. Las reacciones de Kratos y Atreus están ahí. No importa si no entiendes perfectamente el idioma original. Vas a entender perfecto las motivaciones, vas a entender perfecto por qué Atreus le reclama de esa manera. Vas a entender perfecto por qué Kratos está negado a darle a Atreus esa palmadita en el hombro después de haber conectado su flecha perfectamente a la hora de cazar. O sea, sí lo Claro. entiendes y es crudo. El lado de Y Joel es todavía peor. claro, Es con todavía peor. Joel, Porque finalmente sí, Kratos estás viendo rompen. a un semidios. Estás viendo Claro, lo estás haciendo de una manera mucho más ficción. Pero sí, Joel lo estás bajando a un nivel totalmente normal, totalmente humano. claro, Que una persona que puede ser tu vecino, una persona que puede ser exacto. tú. Ese fue el gran problema. Y por problema me refiero a la conexión tan tremenda que Exacto. surgió Que uno puede tener. para mucha gente después de ver la historia. Yo cuando empecé a jugar The Last of Us en PlayStation 3, a los Aquí en 2013. por ahí así, Sí, un sí, sí. poquito, sí, en 2013 por ahí. Sí, puede ser. Yo inmediatamente me imaginé el final. Inmediatamente me lo imaginé. Una vez que pasa el prólogo, una vez que pasa lo que le pasa a su hija, una vez que pasan los años y que ya llegan al punto en donde pues, han pasado 20 años después de el inicio de esa pandemia, ahí dije, esto va a acabar así, ¿no? Para mi mala fortuna, muchas veces no me equivoco.
así de, "Uy, yo ya sé para dónde va", ¿no? Y ¿Para eso, dónde vas? Sí. y es una suerte de únicamente haber leído muchas cosas, de únicamente haber sido formado por un sistema de comunicación, por haber pasado la carrera, es una maña que Claro, tengo, ¿no? claro, claro. Que después de hacer ciertos análisis semióticos, después de haber leído ciertas teorías, ya las historias no te parecen tan impresionantes, ¿saben? Para nada. Claro, Pero, claro. pero, la Pero, ejecución del juego es impresionante. Lo que entregan a nivel histriónico los personajes, a nivel de emociones, a nivel de la relación que tienen, el DLC de Left Behind, en donde ves claro. claramente la personalidad de Ellie, lo que tuvo que dejar, lo que tuvo que hacer, Lo lo que tuvo que, que, el punto en donde se tiene que regresar después de haber vivido esto claro, con esta chica. Híjole, es, sí, redondeando todas las redondeando. ideas, mi querido Claro, Nicolás. Muy afortunadamente para nosotros estamos en un punto en donde el medio, como los videojuegos, los artefactos, a mí me gusta llamarlo de esa manera, los artefactos que son los videojuegos, tenemos la gran fortuna de que son una forma de contar historias eh, con un alcance impresionante. exacto. Sí, Anteriormente, en la época del Super Nintendo, más o menos por ahí así, pues los RPG estaban de increíble moda, ¿no? Ahora no tanto, ¿no? Ahora lo que sentimos nosotros, o por lo menos yo siento lo que está más en boga en ese sentido, es este pelijuego, ¿no? Es esta sí, manera muy cinematográfica de contarte las historias en donde vas a ver cosas que definitivamente no te van a gustar. claro. Vas a escuchar diálogos y vas a ver acciones y vas a ver relaciones que no te van a gustar, que te van a parecer incómodas porque simplemente no las has vivido o porque simplemente no has interiorizado lo suficiente tú como persona para saber el por qué está dando en la torre, el por qué te estás odiando tanto la relación de Kratos y Atreus. ¿Por qué estás odiando tanto cada vez que Joel le da la espalda a Ellie cuando ella quiere acercarse a él de Sí, una manera mucho más viéndolo a él como figura paterna y él con un simple gesto la manda a volar? Sí, me cae exacto. gordo, es que no es posible, es que Ellie es gay, es que esto, o sea, ¿y por qué te está costando tanto trabajo? Ah, quizá dentro de ti hay algo que no está resuelto. Hay Y algo que te gatilla ese rechazo exactamente. y eso pasa, por ejemplo, el caso de The Last of Us es un caso muy importante porque ese juego marcó un antes y un después dentro de lo que vino después del mercado AAA. Si no fuera por The Last of Us no hubiéramos tenido un God of War como el que tuvimos. Y Es te lo doy por correcto, firmado. es correcto. Eso, Y, y The Last of Us, aparte de marcar algo muy importante dentro del medio, es que hizo algo que muy pocos juegos lo han hecho y es mostrar el lado humano de nosotros. O sea, debe haber más juegos que lo hicieron antes, pero el que realmente marcó el antes y un después fue The Last of Us. es Ahora mismo correcto. no me acuerdo de ningún juego que quizá lo hizo antes, pero además que tiene que haber alguno que se me tiene que haber pasado. Pero la importancia de The Last of Us para el medio es increíble. Yo recuerdo nunca un juego me rompió, por así decirlo, tan fácil como The Last of Us. Cuando pasa la escena de lo que le pasa a la hija de Joel en el comienzo, Ujú. yo me acuerdo que quedé llorando la primera vez que lo jugué. Igual había, quitémosme 10 años de encima y tengo 15. Soy más joven, pero también uno cuando es más joven quizás es menos como receptivo a estas cosas, porque uno Y al cuando es mismo más tiempo joven más como impresionable. que... Exacto. Es como un punto que puede ser como, pude perfectamente, me pudo haber dado lo mismo porque dije, ¿qué es esto? Da lo mismo, es un personaje que no importa. Pero en cambio me conectó con mi lado humano y pude como empatizar lo que era la pérdida y algo que de verdad me sorprendió dentro de todo, porque yo, siendo un niño de 15 años que quiere jugar un juego porque se ve muy bonito, porque esa fue la razón por la cual yo quería jugar de Last of Us, por lo realista que se veía.
nunca pensé en la trama ni nada de eso, no, sino por lo realista que se veía. Y después llega el momento que lo juego y veo el primer capítulo cuando sale después del momento de que muestran el primer enfoque a Joel y salen los créditos con los Cordyceps. Yo dije, este juego va a cambiar algo en mí. Fue como algo que en mi cabeza lo asimilé. Porque si el comienzo, que fueron 20, 30 minutos, ya fue así, lo que venía después no estuve preparado. Lo que pasa con Henry, también la historia de Henry, todo eso también fue algo que me marcó y había momentos que quizá ahora la gente se reirá o no lo entenderá, pero es que antes no habían esas historias tan crudas. Antes, del que había quizás sí, pero el mercado como triple A que lo conocemos no tenía como los pelos en la... O sea, no tenía como la madurez, por así decirlo, para poder hacer esas historias que de verdad son difíciles de contar porque es arriesgado. Lo más fácil es sacar algo que no se meta con nadie, que sea más como simple, por así decirlo, o continuista. Pero ese juego, lo que hizo en su momento es algo increíble. Sí, Hizo que todo puede ser quizás que yo estoy un poco exagerando ahora por la emoción del momento, pero siento de que hizo algo muy bueno por la industria, que también es algo que es negativo en cierto modo, porque igual esa tendencia no ha parado. O sea, va a llegar un momento, como pasa con la industria de las películas de superhéroes, que esto se va a sobreexplotar tanto que después la gente se va a cansar. es Que eso correcto, también es es correcto. algo negativo. Sí, Pero es como eso. Creo que al menos yo tengo bueno, tengo una como conexión con el juego más personal y obviamente le doy como este énfasis más como tan emocionante, pero para mí mi historia con The Last of Us es eso, de que de verdad marcó antes y un después y la historia de Joel o bueno, lo de Kratos bueno, desde esta nueva versión de Kratos de God of War reimaginado con Ragnarok, es un tema que de verdad quería saber eso, como qué pensabas de todo esto también. ¿Y qué le dirías tú a toda esta gente que también tiene que vivir con esas carencias y enfrentarse a eso? Porque claro, uno dice a veces yo me voy a sentar a jugar, pero a veces te topas con algo que de verdad te llega, te eh, toca como algo dentro. ¿Cómo fue para ti también vivir todo eso? Porque cuando, no sé, me imagino que igual no fue fácil para ti jugar todos estos juegos y asimilar todo esto. pues, ¿qué les diría a las personas que están viviendo esa parte? Pues no tenemos palabras de aliento, Nicolás. O sea, sería un error de cualquiera de nosotros empezar a dar palabras así porque simplemente uno no conoce la magnitud de los problemas de los demás. Claro. Yo creo que lo mejor, el mejor consejo, la mejor opinión que podemos dar al respecto es que exterioricen esa parte de sus sentimientos, porque una de las peores maneras de lidiar con ello, de lidiar con pérdidas, con carencias, es no aceptarlas y no exteriorizarlas, de llevárselas todas a las tripas, de nunca exponerlo, de nunca hablar con nadie. A veces la mejor terapia es simplemente hablarlo, y también la mejor terapia es simplemente enfrentarlo. Y por enfrentarlo me refiero a de repente los medios de entretenimiento tienen productos así, a veces, ¿no? Hay gente que dice que no quiere ver The Whale, por ejemplo, porque esas personas padecen algún grado de obesidad, ¿no? Y no quieren ver, Claro. no quieren ver su problema reflejado en pantalla, y no porque sean de las mismas dimensiones del personaje, sino porque simplemente no se sienten a gusto y conformes y en paz con su cuerpo. Pero probablemente sea el primer paso, ¿no? El primer paso definitivamente para mí y para mucha gente ha sido sacarlo, hablar con alguien. El segundo paso para mí también es enfrentarlo y enfrentarlo de otras maneras. Pero definitivamente creo que lo mejor que podríamos hacer es mandar un mensaje de aliento, un mensaje Claro. de hermandad, de un abrazo a la distancia a toda la gente que nos está escuchando y que en algún punto han tenido esa sensación de opresión en el pecho y saben perfectamente a qué me refiero. Esa sensación de falta de aire, esa sensación de ansiedad, de desesperación, de todo eso, pues mandarles un gran abrazo y que
si lo exteriorizan, no van a estar solos. Si se lo quedan guardados, es donde vienen los problemas, es donde vienen las situaciones y las consecuencias más graves, de las que ya no hay regreso. Yo creo que los videojuegos y la forma en la que nos llevan y nos cuentan una historia, o nos sacan de la realidad, o nos llevan a explorar un castillo, o nos llevan a salvar una princesa, o nos llevan a Hyrule, o nos llevan a andar matando gente con cordyceps, o simplemente Claro. andar brincando y creando barditas, pues es una gran manera de lidiar con temas de ansiedad. Es una gran manera de lidiar con temas de desesperación, de estrés, de muchas cosas, Porque, como lo decía Uro y como lo hemos dicho muchas veces en Level Up, la forma que los videojuegos te hacen cambiar de un momento a otro tu estado de ánimo, yo creo que ningún otro medio lo puede hacer. Sin duda, en este momento de mi vida, lo más satisfactorio que hago de mi trabajo es indudablemente Level Up, porque es la forma en la que a lo mejor no tengo tiempo de jugar, pero estoy en contacto de alguna manera con muchas personas que les gusta lo mismo que nos gusta a nosotros, que les gusta lo mismo que a mí. Y si yo les estoy dando una noticia, una reseña, un bueno, malo, o lo que sea, de alguna manera siento una especie de conexión con ellos, ¿sabes? De alguna forma, ¿no? Aunque sea con un tweet, aunque sea con un like, aunque sea con un dislike, aunque sea con un reclamo de que estamos equivocados en Level Up al decir que Sony esto, que Nintendo lo otro, que Microsoft esto, etc. Estamos en contacto, entonces viene a mi memoria, por supuesto, la gran frase de Gus, ¿no? Estamos en contacto. Y la otra, ¿no? Siempre hay una recompensa más allá del game over. Y esa recompensa únicamente tú la sabes, ¿no? Tú que me estás escuchando, Nicolás, y la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Cuál es tu recompensa por haber jugado con Joe? Solamente tú la sabes. Claro. ¿Cuál es tu recompensa por haber jugado momentáneamente con Atreus? Solamente tú la sabes. Únicamente es algo para ti. Esa es la gran virtud de los videojuegos, que son al mismo tiempo genéricos, o sea, es el mismo juego para todos, el mismo The Last of Us, el mismo Fortnite, el mismo God of War, pero al mismo tiempo es particular para cada uno de nosotros. Yo creo que con esa idea ya nos vamos despidiendo y agradeciendo muchísimo el favor de su atención, y por supuesto a ti, Nicolás, por haberme permitido ser parte de tus contenidos, que esta invasión, esta intromisión a tu línea de podcast haya sido productiva, entretenida, enriquecedora, que hayan aprendido algo, que les quede algo, no sé. Muchas gracias. Claro. Sí, bueno, para despedirnos, más que repetir lo que ya has dicho, es dar las gracias a cada una de las personas que hacen parte que esto sea posible. Agradecerte a ti por darte el tiempo, por hablar de todos estos temas, por dejarme tocar ese tema que lo quería de verdad hablar, porque yo siento de que es algo que a todos nos afecta, y si quise tocar ese tema es porque no quería solo que me hablaras de tu carrera, no siento de que eso es como una entrevista normal. Quería que de verdad la gente te conociera, que supiera lo que piensas, que como que logre entender posturas, cosas como tuyas, y creo que en este capítulo se logró Mucho. y me hace muy feliz. Y aunque sea el capítulo lo escuche una persona, me da igual, yo siento que yo ya al menos ya me quedo con algo y ya gané. Ni siquiera si aunque esto no se suba, yo ya gané con esto, en el sentido de que pude tener una conversación contigo, pude conocerte mejor, pude entender muchos puntos que antes no los entendía, y me siento contento de que todo esto se haya dado, porque es difícil, la gente no ve todo lo que yo hago. Yo me siento feliz porque yo prácticamente hago todo esto casi solo, tengo un amigo que me ayuda a veces con la foto de estos capítulos que son especiales,
Pero fuera de eso, yo me edito los capítulos solo, yo hago todo solo y me siento orgulloso de lo que he hecho. Y para ya despedirnos ya, y aparte de volver a agradecerte por todo, todas las, todas las personas que están ahí pasando un mal momento, un momento complicado, solo les puedo decir, base a mi experiencia, de que nadie va a estar mejor si tú no estás acá. Nadie, nadie. Y sé que yo no puedo andar diciendo a la gente pidan ayuda y hagan. No, no, cada uno tiene que ver y vivir ese proceso a su momento. Y cada uno sabrá lo que quiere hacer. Pero sí, sí, por favor, les digo a todas esas personas que están en un mal momento que de verdad em, no se cierren. No se cierren. Yo pasé muchos años de mi vida cerrándome y cuando ya eh, dejas de cerrarte tanto, empiezas a volver a confiar en la gente, empiezas a intentarlo, aunque sea cosas pequeñas, cosas que antes, por ejemplo, cuando uno está mal, a veces hasta para bañarte, ducharte, es una tarea muy difícil. Pero el hecho de a veces que hagas algo mínimo que tú antes no hacías, es mucho. Este ejercicio de Y podcast para es no así. irnos con... Sí, claro. Y antes de ya terminar con un mensaje tan emotivo es que... em, les quiero igual dar las gracias a todas las personas. Hablamos de muchas cosas con Jorge, con Coedes. Y me siento muy feliz de cómo está el podcast en este momento. Espero a futuro traerles más invitados y invitadas. Y como les dije, mientras alguien de verdad siento que tenga algo que aportar a la conversación, va a estar acá. Y con esto me quiero despedir de Coedes por toda su espectacular participación. Hablamos de todo, así que muchísimas gracias por escucharnos y atentos que seguimos con más. Chao. Sean Cuídense. felices.